importante hablar con vos, sobre todo porque en estas últimas semanas han habido algunas novedades en función de la causa y eso. Pero antes de entrar en la causa, por ahí yo te quería preguntar, ¿quién era Sergio? Sergio es un chico tranquilo, sonriente, muy tímido, con desconocido y callado, e incluso hasta con los propios compañeros de escuela desde jardín, era en la misma escuela, no hablaba mucho. ¿Cuántos años se llevaban ustedes? ¿Quién es el mayor? Mayor tenemos una de mis hermanas que es mayor, después sigo yo, hay otro varón, Marcelo, y después estaba Sergio después de más de 10 años. Nosotros venimos de Río Negro, así que y nos trasladamos a Picún, se trasladó mi papá cuando yo tenía 6 años. Así que de ahí se quedó en Picún Laufú y ahí nació Sergio y Roxana, una de mis hermanas más chicas. Y ahí en Picún hizo toda su infancia, jardín, primaria, secundaria, y ahí tenía los compañeros de escuela y amigos de confianza muy pocos. Sergio, cuando termina lo que es la secundaria, le hacen vienen ellos a Neuquén a través de la escuela a una orientación en la universidad. Él todavía no se decidía bien por qué carrera seguir. Cuando él viene era como ver cuáles de las carreras a elegir y se decide por contador público. Así que porque estaba acá en Neuquén, la otra tenía que irse a Roca, así que ahí decide venirse a estudiar acá, que mi papá hace primero porque buscar alquiler, ver dónde podía venir, no conocer mucho lo que era Neuquén, más cuando veníamos por ahí o al médico o a hacer algún trámite, pero no teníamos conocer Neuquén como conoce una persona que vive constantemente, ¿no? Y Sergio la primera vez que salía de Picún a un lugar por un tiempo, no a estudiar, ni siquiera a viajar o de vacaciones, se fue a otro lado. Así que ahí viene en febrero, a mitad de febrero, a hacer el ingreso que hacen todos los años a la facultad y después ya empezar a cursar. A finales de abril, después de su cumpleaños, le notifican de que ya fue becado para entrar a la residencia universitaria y de ahí ya se trasladó a la residencia universitaria. Así que andar en bicicleta, él lo que hacía acá en Neuquén era irse a la universidad en su bici. Iba y venía, primero lo hacía caminando, después se trajo la bicicleta de Picún y lo hacía en bicicleta. Y ahí él, lo que ustedes tenían idea, estaba bien en la residencia, se había hecho de nuevas amistades. Sí, Sergio siempre fue de llevarse bien, muy callado. Sé que ahí tuvo que acostumbrarse a vivir con otros compañeros que él no conocía, porque eres como que son chicos que vienen del interior, ¿no? A vivir ahí. Sé que con él vivía un chico que hacía el primer año también que venía a estudiar, así que creo que era de Zapala. Y después en la otra habitación habían otros 2 chicos más que ya estaban estudiando, así que lo que tuvo Sergio ahí también, que tenía otro compañero que ya estaba en la residencia, que era de Picún, que Damián Zambuesa, que había terminado con él también en el secundario allá en Picún. Entonces Sergio vivía en una casa y Damián vivía en la casa de adelante. Y cursaban los dos la misma carrera, así que ya ahí era como que tenía otro acompañamiento, se veían, estaban prácticamente juntos en las cursadas y ahí en la residencia misma. Así que de ahí, bueno, son pocos meses, ¿no?, que Sergio estuvo acá en Neuquén y fin de semana por medio se iba a Picún. Porque él fin de semana por medio se iba para allá, agarraba su mochila, sus cosas y tenía que se lleva tarea para hacer, llevaba la carpeta o lo que tenía para hacer, completaba allí y después se venía. Excepto que tuviera que estudiar así para rendir algo, pero prácticamente estaba fin de semana por medio allá. ¿Le gustaba la carrera? Le encantaba, sí, le gustaba, no le costó mucho porque llevaba muy bien en el poco tiempo las materias
tenía todas aprobadas, excepto una que había desaprobado un final y ya estaba para rendir los finales. O sea, pero tenía la etapa recuperación, o sea, no tuvo dificultad en el poco tiempo que estuvo. Aparte le gustaba. Y pasado estos 17 años, entiendo que ahora hace pocas semanas fue la primera vez que ustedes pudieron declarar en sede de un juzgado, ¿no? Sí, después de 17 años queda plasmado prácticamente los testimonios nuestros, ¿no? De papá y mío. En la causa pasado ya desaparición forzada de Sergio, porque en la justicia provincial los más de 10 años que tuvo la causa era búsqueda de paradero. O sea, por 10 años se lo estuvo buscando a Sergio, no se buscaba ningún culpable ni se acusaba a nadie. Que lo que nosotros decíamos desde el principio y lo seguimos diciendo, que Sergio ingresó al boliche, pero del boliche no salió. O sea que los responsables son los que estaban custodiando el boliche y los mismos dueños del boliche. Hubieron muchas cosas que veníamos diciendo nosotros al principio de las irregularidades que tenía la causa, pero como siempre, ¿no? Cuando uno hace el reclamo por ahí no es escuchado. Nos costó mucho el cambio, el paso a la justicia federal. Una larga lucha con los estudiantes, con las organizaciones, gente que nos acompañaba en ese pedido, y hasta que después, cuando se cambia de fiscal en la provincia, que entra el fiscal Brey Obey, ahí recién logramos el acompañamiento de él para que nos pueda pasarlo a la justicia federal, ¿no? Y bueno, después logramos pasarlo, estuvo un año la causa ida y venida, parada porque es como que no se aceptaba, tuvimos que apelarla, y en eso el fallo de Gil Carbó, que es una de las que hace el escrito en Buenos Aires, dice las irregularidades que tiene la causa, que desde el primer momento tendría que haber estado por desaparición forzada. Lamentablemente tuvieron que pasar más de 10 años para que alguien dijera y escuchara lo que nosotros veníamos diciendo, ¿no? Y de ahí todas las irregularidades que se hicieron en la investigación, falta de reserva bien de las pruebas, no haber un ADN hecho, casualidad que se cortó la grabación 15 minutos antes que Sergio y sus compañeros ingresaran. Eso, la grabación de las cámaras de las cámaras de seguridad en ese momento, que nadie lo vio, que después todas las versiones eran querer descartarlo del lugar, como que Sergio había salido del boliche. Me acuerdo que también había una vendedora de diario o algo que tenía el auto amarillo, como si fuera un taxi, diciendo que Sergio le había ido a preguntar si era taxi para que lo acercara, que lo habían visto en Chosmalal, en Mendoza, ¿viste? En unos barrios ahí atrás del boliche, en la calle, durmiendo. Lo querían sacar fuera del boliche, como diciendo que Sergio en algún lado habrá estado. Y uno, conociendo a Sergio como es, él, si hacía algo te avisaba, y más a mí. Tu papá y vos fueron escuchados por el fiscal. ¿Quién les tomó la...? Sí, estaba el fiscal, el juez federal, el juez Villanueva, y los abogados tipo teleconferencia, ¿no? Porque ellos tenemos a Sergio Heredia, que está en Salta, y tenemos a Leandro Aparicio, que está, bueno, en Bahía. Así que no son de acá los abogados que están ahora en la causa, que están desde agosto del año pasado. No hace un... Porque antes ustedes tenían otros abogados. Sí, estuvo primero cuando estuvo en la causa en la justicia federal, tuvimos a un abogado. Cuando justo que coincide, cambia el fiscal, que entra Brey Obey, nosotros volvimos a cambiar de abogado. Ese abogado nos ayuda, que pertenecía a la gremial de abogados, Virgilio Sánchez, nos ayuda, o sea, con él logramos el paso a la justicia federal, y bueno, y después todas las investigaciones que ha hecho él y algunas testimoniales que ha tomado, y bueno, pero
papá decide después cambiar de abogado. Le preguntó si podía interferir en la causa, porque papá lo que quiere es respuesta. Tiene 87 años y él quiere saber al menos qué es lo que pasó con Sergio. Y bueno, no podemos decirle nada. Y ahí primero, la primera forma de que estuviera Sergio Heredia en la causa era ponerlo como abogado de la universidad a través del amigo Curiay, que es también una larga lucha que tuvimos para que se constituyera como amigo de la causa la universidad, que había quedado sin abogado hacía casi 2 años. No ponían ningún abogado, entonces presentamos a Heredia como propuesta de la familia para que lo pusieran y bueno, entre charla, ida y venida tampoco aceptaron, no nos dijeron nada y presentamos una nota nosotros en marzo del año pasado, después de varios tiempos ahí que no tenía abogado. En junio, cuando se cumple 1 año más de la desaparición de Sergio, lo presentamos a Heredia en la conferencia como que iba a ser el abogado o una de las propuestas a la universidad. Y como no tuvimos respuesta, bueno, papá dice, no, yo lo pongo en la querella. Y entonces la universidad en este momento está céfalo, no tiene abogado. No hay abogado, o sea, no está, la universidad concretamente no está interviniendo en la causa. No, nosotros especialmente hablamos en la universidad, bueno, pedíamos una respuesta de quien estaba representando a la universidad, que nos hiciera un informe o diciendo por qué camino iba. Nunca desde que tomó la causa fue aceptada en el juzgado federal. Tuvo una reunión con la familia diciéndonos por qué camino iba. Siempre traté de juntarme, pedir reuniones, informes o a través del consejo o con alguien y no. La última vez que hace el último allanamiento que se hizo, ella presenta como un recurso de amparo hacia quienes le iban a hacer el allanamiento y nos dejan afuera a nosotros. Mercedes, ¿vos qué pedirías en este momento, digamos, en función de esto que estás contando de la universidad, a los estudiantes, a los organismos de derechos humanos? Digamos, en este momento, cuando ustedes están ya constituidos con abogados a los que ustedes le tienen confianza, que es importante, y además, digamos, que pudieron declarar, que pudieron ser escuchados vos y tu papá en sede judicial. ¿Vos qué plantearías, qué les pedirías? Mirá, pedirle en especial, por ahí es el pedido que venimos haciendo hace rato, es a las autoridades de la universidad, que den respuesta de por qué tanto silencio en estos años de saber sobre el paradero de Sergio, ¿no? Quiénes son los responsables de su desaparición. El pedido a la fiscal Sandra Taboada de por qué siendo fiscal lo tuvo como búsqueda de paradero y no hizo nada por encontrar a los responsables, porque la misma investigación recaía sobre quienes nosotros decimos que eran responsables de su desaparición. Y al gobierno por ahí, porque es como que esto tiene una cadena de complicidad que se vio desde un primer momento. Nosotros responsabilizamos a eso y pedimos respuestas a esas personas. Que yo sé que tarde o temprano todo cae y todo vuelve, como quien dice, ¿no? Y después de saber qué es lo que pasó con Sergio, si tenemos que hacer alguna medida lo vamos a hacer. Una vez le pedimos el juicio político a la fiscal Sandra Taboada y no fue. Cuando Sergio desaparece estaba en Apechén, en la universidad. Después fue vicegobernadora. Se podría haber también accionado de alguna forma. Nos cansamos de ir a los distintos lugares a pedir que nos acompañen o exigir esto, ¿no? De saber realmente la verdad. Y al resto agradecerle como siempre a los estudiantes, porque sin los estudiantes de la universidad tampoco se hubiese haber mantenido vivo
lo que es Sergio ahí en la universidad. A aquellos que siempre nos acompañaron a cada uno de los reclamos, a la comunidad de Picuna, a la comunidad de Neuquén, a la gente que realmente quiere saber qué es lo que pasó, y a las distintas organizaciones y familiares de distintos casos que nos acompañan. Yo creo que gracias a ellos nosotros todavía estamos en pie y podemos seguir luchando.